imperdonable. Y se tiene que explicar el surfactante y todo esto. Queremos escuchar casos clínicos más sólidos, Muy bien. ¿Alguna preguntita para pasar al digestivo? Sí, ¿Se puede decir también, doctora, que la sustancia surfactante disminuye la tensión superficial del pulmón? Alveolos. Los alveolos son unidades independientes. ¿No se acuerdan que les he dicho que pueden sacar un lóbulo sin problemas? Generalmente ese lóbulo puede tener cáncer, infección, sangrado, cosas completamente raras, y el lóbulo que está más lejos está sanito, feliz, y ustedes están respirando. ¿Listo? La compartimentalización del pulmón nos ayuda a sobrevivir. ¿Listo? Entonces, por eso son bien individuales. Entonces, cada alveolo se entiende solo. ¿Entendido? Muy bien. Aparato digestivo es sumamente divertido. Entonces, para eso nos va a servir el dibujito. ¿Mis plumones? Gracias. Muy bien. Entonces, hemos dicho, el intestino primitivo tiene 4 partes. El intestino faríngeo, que va a formar. Muy bien. Aquí tenemos que dividir. Es su obligación moral saber que digamos que el esófago comienza acá, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esófago, estómago y la primera porción de duodeno le pertenecen al. Muy bien. ¿Qué sigue? La segunda porción de duodeno, yeyuno. Falta acá todo el delgado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál de los colon es el primero? Muy bien, entonces aquí, que estoy dibujando en este momentito? No, la válvula. Todo es el hilo. La válvula iliocecal, y de ahí. Muy bien, y de ahí. Muy bien, y de ahí. Hasta el tercio. Sí, en anatomía los han andado fastidiando con este ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde cambia el intestino. Entonces, ¿qué intestino es este? Medio, ¿cierto? De ahí hasta acá es medio. ¿Cómo se llama este? Sí, entonces damos el tercio distal del colon transverso. ¿Y aquí le faltó partes o no? ¿Qué le faltó? Sigmoides, recto y ano, porque hemos quedado que el ano es un conducto, no es una línea, ¿verdad? Es indispensable que sepan eso. ¿Por qué? Porque es allá, la cloaca es, ¿cómo se dice? La que va a formar el ano y la uretra. Entonces, el intestino posterior va hasta el recto, sigmoides recto. ¿Listo? Y parte proximal del ano. Eso es importante cuando hagan hemorroides y cáncer de colon, porque son 2 circulaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, la circulación del intestino anterior es el tronco celíaco. La del intestino medio, la mesentérica superior. La del intestino posterior, la mesentérica inferior. Y esta de la cloaca, son las hemorroidales, que es las externas. Pero eso es bien importante porque la división entre estos es la línea pectínea. ¿Se acuerdan de anatomía? ¿Sí? Bueno. ¿Ya saben para qué funciona el dibujito? Sino que hay un detallito. Miren el dibujito, criaturas de Dios. Y cuando yo pregunte el origen embrionario del duodeno, ¿qué se responde? Con manito. Sí. No, porque te preguntó el duodeno. Entonces tú respondes. No. La respuesta está a la mitad. Muy bien. Entonces, la cinta Fátima tiene razón. El duodeno tiene doble origen embrional. ¿Listo? ¿Qué te pregunté más temprano? ¿Para qué hemos preguntado el esfínter de Oddi? Para la diferencia entre los primeros. La división tiene un reparo anatómico. El
esfínter de Oddi. ¿A quién le pertenece el esfínter de Oddi? Estamos en embriología. Según el dibujito, ¿a quién le pertenece el esfínter de Oddi? Al anterior. Al anterior. Sí. Entonces, después de hablar con ustedes ya me olvido hasta los nombres. Entonces, el duodeno tiene doble origen, no eres Paredes, ¿verdad? Eres Paredes. Ahorita me ves. El duodeno, y Fátima, tú eres Castillo, ¿cierto? Vamos a la cinta Castilla tiene toda la razón. El duodeno tiene doble origen, pero si preguntamos por porciones, tendríamos que especificar si es un intestino o es el ojo. ¿Listo? Castillo, ¿verdad? Y la niña... Hoy es 3, 4. Gracias. La rico. Por eso es muy importante recordar el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es el límite entre el intestino anterior y el intestino medio. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque todos los pasos del desarrollo que les voy a contar se llevan de forma independiente en el intestino anterior, en el intestino medio, en el intestino posterior. Lo que significa que cualquiera de los intestinos se puede haber equivocado y por lo tanto generarme malformaciones. ¿Listo? Entonces, igualmente, la circulación en anatomía se hace más fácil de entender porque todo lo que se origina del intestino anterior está irrigado por el tronco, sí, todo lo que esté irrigado por el intestino medio está irrigado por la mesentérica superior, ¿cierto? Entonces, estos territorios anatómicos también son muy importantes para cirugía. Si yo me encuentro un cáncer en el colon transverso, ¿estoy en problemas o no? Porque puede ser que haya invadido ambas circulaciones, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí, por eso a los cirujanos les encanta anatomía, porque tienes que saber cuánto sacar, qué arteria vas a ligar, y saber que si te llevas una arteria te tienes que llevar todo lo que irriga, ¿verdad? Porque si no, no vamos a sobrevivir. Cosas como esas son muy importantes. ¿Listo? Entonces, ¿ya hemos entendido esto? Entonces, por más feito que suene, la cloaca es una estructura donde están fusionadas el término del aparato urinario y del aparato digestivo y en el caso femenino del aparato reproductor. Existe y también se puede equivocar. Entonces, es otra causa de malformaciones. Aquí estamos viendo nuestro embrioncito. El intestino se va a formar aproximadamente por la cuarta semana. Se saben que el embrión está todo estirado y por las flexiones. Para el intestino faríngeo es muy importante la flexión craneal, porque se acuerdan que el corazón está acá arriba de corona, entonces tiene que ingresar con su septo transverso. ¿Por qué el septo transverso no es importante? Porque va a separar el tórax del abdomen y el abdomen necesita su espacio para crecer, ¿verdad? Es donde tenemos su propio cuarto. Entonces, al comienzo es solamente un tubito que está comunicado con el saco vitelino. ¿Por qué no le llamamos simplemente saco vitelino y le llamamos conducto ónfalo-mesentérico? Porque no vamos a aprovechar todo el saco vitelino. ¿Listo? ¿Se acuerdan que el saco vitelino era grandote? Pues vamos a aprovechar un poco, pero no vamos a aprovechar todo. ¿Listo? Entonces, del saco vitelino va a quedar esta comunicación ónfalo-entérica. Y eso significa que nos vamos a aprovechar del saco vitelino para formar intestino medio. Pero en la parte posterior, ven aquí, esta colita, es la alantoides. ¿Quién más ha sufrido por la alantoides en su examen de fase? ¿Cierto? Sí. Cordón vuelve a venir este examen práctico. Entonces, ¿de dónde se origina la alantoides? Del saco vitelino. Se produce una flexión y es para ayudar a la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde está pequeñito, podemos separar rápidamente el intestino faríngeo del intestino anterior, del intestino medio, del intestino posterior. Es muy importante lo que les pregunté de mesos, epíclon y ligamentos. ¿Por qué? Jóvenes, son metros de intestino. ¿Listo? En ustedes son entre 6 y 9 metros, o sea, un montón. Y en este bebé son de 1 a 2 metros, o sea, es un bebé así, y hay que ordenar al intestino. Por eso las estructuras
cápsulas que no son muy importantes, porque ayudan a ordenar todo y que todo quepa en su sitio, pero es un bebé, ¿cierto? Y si le dicen que ordene un cuarto, puede que se equivoque. Por eso tenemos que saber paso a paso para ver dónde fue que se equivocó. El meso más importante es el meso dorsal. El meso ventral solamente existe en la parte distal del esófago, o sea, después del meso ventral se origina del septo transverso. Entonces, ¿todo el esófago tendrá meso ventral? No puede, porque el septo transverso comienza en el diafragma, ¿cierto? Y va a ir a un trocito al estómago y un trocito de duodeno. El resto no tiene meso ventral. Así que por favor, cuando les digan que el colon tiene meso ventral, ustedes van a decir falso de toda falsedad, ¿cierto? O se van a olvidar, el meso dorsal es el mesenterio, ¿verdad? El mesenterio más útil. Va a tener diferentes nombres. Le vas a llamar gastrodorsal a nivel del estómago, duodeno, mesenterio posterior del duodeno aquí, en el colon también, pero es la misma estructura que está fijando al intestino para que no esté flotando por ahí. El que se considera el verdadero mesenterio es el que corresponde al intestino medio. ¿Listo? Porque es el más famoso, ¿sí? Y es el que más se conoce, pero embrionariamente todos tenemos, ¿sí? Sino que no todos van a permanecer para siempre. Eso es lo importante. Vamos. Entonces habíamos dicho que primero estaba el embrioncito, estirar. Y en amarillito tenemos al saco vitelino, ¿cierto? Con su pedacito de endodermo por allá. Entonces, ¿vamos a aprovecharnos del saco vitelino? Sí. Lo primero que vamos es a atrapar un trocito en el cordón y de ahí se va a formar la alantoides. Y después, cuando se cierre, vamos a aprovecharnos de la parte más proximal, pero además vamos a... el conducto onfalmentérico es como un seguro, ¿no es cierto? Dice, por si acaso me falta intestino, voy jalando de él. ¿Hasta cuando ya no necesite y ya me deshago del conducto? ¿Listo? Es muy competencioso. Por eso va a aprovechar el saco vitelino. Y todo lo que no usa, lo separa y lo bota. Y queda como un rezago y ya está. ¿Listo? Pero primero nos aprovechamos de todo lo que podemos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, al final, cuando se cierra, el endodermo que está en amarillito va a dar origen al epitelio. Y el mesodermo esplagmopleurico me va a dar origen al músculo. Me va a dar origen al músculo. Y por fuera que tengo el celón, ¿cierto? Que luego que necesito dividirla. ¿Cuándo va a ser cavidad? Cuando la barriguita cuando el mesodermo somatopleurico esté completamente cerrado. Pero se dan cuenta que se puede olvidar el bebé. Igual ustedes se olvidan de cerrar la puerta de su casa. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han llamado a reprenderlos? Que no me he echado llave, no me he puesto candado. Lo mismo le pasa al bebé. Puede ser que se olvide de cerrar el mesodermo somato. Entonces ahí viene la pregunta, mirando este dibujito allá. ¿Qué va a pasar con el conducto onfaloentérico? El conducto onfaloentérico, si permanece, sería la causa de una gastrosquisis. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Entonces, el onfaloentérico. El onfaloentérico es este. ¿Listo? Que se va a mantener por el cordón umbilical. Y este que estamos cerrando aquí es el mesodermo somatopleurico. Cualquiera de los dos se puede equivocar. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante entender qué pasa. ¿Sí? Recuerden que el bebé estaba estiradito como una tortilla. Entonces, cuando se cierra, tiene que cerrarse. Sus dos rectos no estaban juntos siempre. Estaban separados. Y entonces tiene que cerrarse completamente para que la pared esté cerrada. Pero si el bebé se olvida, se va a quedar con su barriguita toda abierta, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces vamos. Ya habíamos dicho que primero el intestino es un tubito bien delgadito, pero luego va a comenzar a crecer. ¿Qué es lo primero que va a comenzar a crecer? El hígado. Y el hígado está comunicado por el conducto colédoco hacia el esfínter de Oddi. Entonces,
lo primero que hace el conducto colédoco es cómo se origina toda esta historia del hígado y el conducto colédoco. Por la yema hepática. La yema hepática, ¿de cuál de las tres capas creen que se origina? Endodermo. La yema hepática es endodermo. ¿Y dónde va y se mete? Al septo transverso. El septo transverso va a crecer como una telita, como una cortinita, que es el meso ventral, ¿se acuerdan? Entonces ahí se mete la yema hepática para estar protegida. Y ahí se comienza a crecer y ahí también atrapa la vena vitelina para formar al hígado. ¿Listo? Entonces por eso es que siempre hacemos hincapié en la cápsula del hígado, porque si no hubiera sido por eso el hígado estaría desperdigado por todo lado, ¿entendido? Entonces por eso es muy importante que se forme el septo transverso, que posteriormente va a dar parte al brazo. Y como a esa telita le han puesto como una sabanita para que crezca el hígado, eso también va a formar el meso ventral. ¿Y vieron que se acabó el meso ventral? ¿Sí? Entonces cuando yo les diga que el yeyuno tiene meso ventral, es falso, ¿cierto? Es falso porque solamente llega hasta el esfínter de ojo. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más? Ya les hablé de las arterias. Y entonces ahora vamos a hablar de el epitelio. ¿Listo? El endodermo va a dar origen a todo el epitelio del tracto digestivo. Pero si ustedes recuerdan, cada parte es distinta. Ahora, ese esófago es igualito, completamente. O sea, ¿qué les estoy preguntando? Si yo agarro y hago un corte histológico del esófago aquí, ¿es igual que si lo hiciera aquí a que si lo hiciera aquí? No. ¿Por qué? Porque el tercio superior tiene musculatura estriada, el tercio inferior tiene musculatura lisa y el tercio medio de las dos. Muy bien. ¿Listo? Momento. Todo el mundo reflexione conmigo. Si yo he dicho que lo que está rodeando al endodermo en el esófago se llama mesodermo esplanopléurico, ¿ustedes creen que el mesodermo esplanopléurico puede generar músculo estriado? Muy bien, no puede, gracias. ¿Qué sucede entonces? ¿Se acuerdan quién era su hermanito de acá? El intestino faríngeo que está arriba junto con los arcos faringeos le van a prestar este mesodermo a la porción distal, a la porción proximal del esófago. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes necesitan pasar la comidita y las pastillas también. Entonces, el esófago les tiene que obedecer, ¿no es cierto? Cuando le llegan a su pancito o al arroz que están comiendo, cuando intentan hablar, de que por favor cierre el esfínter para que no se ahoguen, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, el esófago tiene diferente origen. El tercio proximal, el mesénquima proviene de los arcos faringeos, pero el endodermo es suyo. ¿Listo? Y en la parte media todavía quedan unas cuantas de estas fibras y ya comienzan a aparecer las que son de el mesodermo esplanopléurico y en la parte distal. Y de ahí todo es mesodermo esplanopléurico con músculo liso hasta la línea pectina, que es donde comienza el músculo estriado del esfínter anal externo, que es completamente voluntario, a diferencia del interno, que es músculo liso y es involuntario. Qué maravilla que sepan anatomía. Fija, no se preocupen. Entonces, el endodermo comienza como una capa de células simples, pero luego comienza a reproducirse rápidamente para cerrar la luz. ¿Cómo cerrar la luz? Sí. Es una de las estrategias más locas, porque ¿se acuerdan que les he dicho que los tubos se colapsan? Entonces, para la estrategia que utilizan mientras se va formando el músculo y mientras va tomando la forma, porque han visto que el estómago lo ha puesto gordito ya el compañero, entonces crece primero y de ahí forma el epitelio. Entonces, en el esófago, ¿cómo es el epitelio? Escamoso. ¿Cuál es esto? Sí, pero aquí. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre completo en histología del epitelio del esófago? Te presento a Alejandra. Ya sacó el cuaderno recién. ¿Qué es lo que vamos a esto? Mira que hay el cuaderno.
¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe el nombre completo del epitelio de la piel? Estratificado, plano, cornificado. Muy bien. Auméntale un no y es el epitelio del esófago. Estratificado, plano, no cornificado. ¿Sí? Poliestratificado, plano, no cornificado. Y se llama escamoso porque las células planas caen como escamas y descaman. ¿Listo? Y la criatura es... No sé esta sección. Lo siento, Victoria, no te puedo poner el punto de la vez. ¿Entendido? Entonces, el endodermo, a pesar de que son todas las células iguales, de acuerdo a los segmentos, va a ir cambiando el tipo de epitelio. ¿Listo? Porque el epitelio del colon es distinto al epitelio del intestino delgado y es distinto al epitelio del esófago. ¿Listo? Y de ahí también van a aparecer las glándulas. En la parte proximal del esófago no hay glándulas. La parte que tiene glándulas es la que está en contacto con el cardias. ¿Listo? Donde aparecen ya algunas glándulas y esas también van a provenir del endodermo. ¿Listo? Pero es muy importante ese concepto. Aunque el endodermo es igual, tiene la capacidad de ir cambiando, aunque sea el mismo grupo. ¿Listo? Estómago. Cuando llegamos al área del estómago, lo primero que tiene que hacer el tubo es dilatarse. Lo siguiente es ubicarse. ¿Por qué? El estómago está mirando para adelante, pero eso está mal, porque tiene que estar giradito hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces lo primero que va a hacer es un giro. Esto tienen que aprender jóvenes. El estómago gira 90 grados en sentido anti-horario. Si tienen caso hay que aprender sí, porque luego viene, ¿quién gira 90 grados en sentido anti-horario? El estómago, el intestino medio, el duodeno, el intestino distal. Y luego les van a decir quién gira 270 grados en sentido horario y les van a decir quién asciende, quién desciende. Así que vayan a pintar, ¿listo? Y ¿se acuerdan ustedes de que el estómago tiene doble meso? El meso ventral que venía del septo transverso y el meso dorsal, que es el meso que todos conocemos, es el que todo el mundo tiene. Este meso dorsal es bien importante por esta bolita. ¿Están mirando? El páncreas. No, perdón, el vaso, sí. El vaso tiene origen mesodérmico. ¿Listo? Porque ¿se acuerdan que el mesenterio es mesodermo, es plagno lérmico? Y de las células que están por ahí se diferencia solito. ¿Listo? Entonces, esta estructura es mesodérmico. ¿Sí? Porque como el hígado es endodermo, si el páncreas se genera de una yema, ¿qué cosa será? Endodermo también. Entonces te decimos, ¿de dónde viene el vaso? Meso, por favor, meso. Esa es otra pregunta. De los órganos, de las glándulas anexas abdominales, ¿cuál no procede de endodermo? Te ponen las salivales, depende de cuál de las salivales. Páncreas ventral, páncreas dorsal, hígado, parótida, submaxilar, sublingual. ¿Ven que hay más de 4 opciones? Y las combinaciones son infinitas. ¿No es divertidísimo hacer preguntas? Muy bien, sigamos. Entonces, ya saben de dónde viene el vaso, ¿verdad? Y el vaso es sumamente importante porque va a encargarse de la producción de eritrocitos durante parte de la vida fetal, porque no lo puede tener al hígado de esclavo para siempre. ¿Por qué el hígado es tan grande? Porque tiene que producir primero, porque el saco vitelino ya fue, ¿no? ¿Se acuerdan que nos deshicimos de él? Bien competenciosos. Ahora que ya le pusimos su estrangulamiento y ya estamos a punto de botarlo, entonces pasamos al hígado, pero el hígado tiene que trabajar. Entonces, ¿quién sigue? El vaso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la médula ósea. No, que vamos a tener un caso clínico, pero no me acuerdo si lo he puesto doble. Pero bueno, ya lo averiguaremos. El intestino ya rotó 90 grados hacia el lado izquierdo, pero luego tiene que echarse, ¿no es cierto? Entonces, la parte craneal va a descender y la parte caudal va a ascender. Y se lleva a su meso. Por eso este meso, al separarlo, y es como si por gravedad creciera. Pero no es mentira, no es por gravedad. Es porque tiene que formar el epíplomo. ¿Listo? Y la formación del epíplomo es muy importante. Aunque solamente parezca una telita de grasa, como la han visto, si la han visto en persona o si no la han visto en anatomía, que se levanta el epíplomo. El epíplomo contiene buena parte del sistema inmunológico y además tiene la capacidad de englobar o compartimentalizar infecciones.
infecciones. De tal forma que si una infección aparece, el epíplon se le echa encima y la contiene. Porque recuerden ustedes que toda la cavidad abdominal sí está comunicada. Y ahí hay bastantes cosas bien importantes, ¿o no? Entonces, por eso el epíplon es muy importante, aunque sea solo grasita, respeto con el epíplon, ¿sí? La mayor parte es tejido adiposo. ¿Entendido? Muy bien, entonces ya relatamos el estómago y hemos formado el vaso. O sea, el epíplon que está formado por el mesenterio ventral. Y no se llama mesenterio, se llama meso todavía, ¿por qué? Los mesenterios son diferentes. Ahorita vamos a ver que los mesenterios tienen que tener arterias que irriguen a un órgano. ¿A quién irriga el epíplon? Por eso el epíplon está aparte. ¿Sí? Él es solito e independiente, ¿sí? Y por favor respeto, o sea, más que todo es tejido adiposo. Eso es cierto. ¿Listo? Pero con respeto. Entonces ya lo hemos hecho rotar al estómago. ¿Se acuerdan que este sí tiene su meso ventral y su meso dorsal? Primero vamos a girar y luego nos vamos a echar, ¿no es cierto? La cabecita se hace más para abajo y esta sube para arriba y se jala a su meso, el meso dorsal, ¿no es cierto? Y va a crecer y crecer y crecer como una faldita para que tape a todos los órganos abdominales y eso se va a llamar epíplon. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo que el hígado se está desarrollando. ¿De dónde venía el hígado? Yema endodérmica que pertenece a ¿cuál de los intestinos? Al anterior, ¿no es cierto? Porque esa bolita de ahí es el esfínter de Oddi donde llega el colédoco, ¿verdad? Entonces de ahí salió, sí, entonces delante, Dios. Muy bien. Y aquí tengo al estómago que ha crecido, ¿cierto? Y conforme ha ido creciendo ha ido rotando. Y también, como hemos dicho, todos los órganos se producen al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces después de eso va a aparecer la yema pancreática, que también es endodermo. Y esta yema pancreática, para no estar desperdigada, también va a estar arropadita en el meso, que estamos viendo ahí. Y más atrásito, después va a aparecer el vaso, ¿no es cierto? Entonces, el hígado se hace hacia la derecha. Y miren ustedes cómo el meso ventral va a ayudar a formar el ligamento falciforme, para que se ubique en su ladito, ¿no es cierto? Y el estómago va a ir hacia el lado izquierdo. Y como se acaba de formar el vaso, ¿sí te acuerdan que les dije que aparece ahí el mesodermo? Ese va a terminar en el extremo izquierdo. Y por atrás el páncreas, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenemos? Porque los acomodamos. La cavidad peritoneal también es virtual. Durante el desarrollo, ustedes están viendo espacios vacíos porque los órganos aún no han alcanzado su tamaño total, pero en el adulto todos están como un rompecabezas pegaditos uno al lado del otro y por eso la cavidad peritoneal también es virtual. ¿Cuándo se abre la cavidad peritoneal? Cuando te desangras. Entonces la sangre se acumula ahí, entonces hay un espacio. O cuando se acumula cualquier otra cosa. Muy bien, entonces ya tenemos la arquitectura adulta, ¿no es cierto? Ahí está, nuestro estomaguito que está bien grande y el páncreas se ha pegado hacia la pared. El páncreas, junto con los riñones, son los órganos retroperitoneales más importantes. Porque están viendo esto de aquí, es el perito. Entonces, si es que tuviera una infección aquí en el vaso, ¿le va a alcanzar fácilmente al páncreas? No, porque está un poco separado. Además, también es para una cuestión de cirugía. Necesitas ver por dónde están los espacios vacíos para que te puedas meter. Mala idea atravesar el estómago, ¿verdad? Desde adelante es muy mala idea. Si estás en un endoscopio es una idea excelente, porque del endoscopio aquí estás a un paso. Depende de dónde estés. ¿Listo? Por eso es muy importante que entiendas. ¿Han entendido? Órganos retroperitoneales más importantes. Páncreas, ¿sí? Riñones. ¿Listo? Y todos los demás sí son intraperito. Ya formamos el vaso, ya tiramos. Y ahora lo que les decía. El epíplon, también llamado bolsa omental, se produce por el crecimiento del meso dorsal que le pertenecía al estómago. Ese es el epíplon mayor, ese es el más importante. Pero, no sé si ustedes dibujito, ustedes se dan cuenta que este meso se nota mejor el otro lado. Aquí están viendo que tiene dos lados, ¿no es cierto? Es como una telita que primero baja y luego sube. Al inicio es así como crece, ¿listo? Con dos capas. Posteriormente se va a fusionar y se va a volver un colchoncito gordito, ¿listo? Ya se formó el mento y ya
ya vimos que es muy importante. Y entonces vamos con el septo transverso. ¿De dónde venía el septo transverso? Del mesodermo somato pleúrico. ¿Por qué se comenzó a desarrollar por el corazón? El corazón es lo que lo estimula. Entonces se va a flexionar hasta ingresar completamente a la cavidad y va a formar la mayor parte del diafragma. Y de ahí va a sacar su telita para que crezca el hígado y además iba a dar origen al meso anterior. ¿El meso anterior dura todos los intestinos? No, solamente dura poquito del esófago, estómago y una porción de duodeno. El resto no tiene. Esto ni siquiera dura todo el intestino anterior, ¿entendido? Y luego se va a juntar más partes, que son 3 más, y va a desarrollar músculo y va a dividir ambas cavidades, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, estamos en el intestino proximal, en el intestino anterior o en el intestino medio. Estamos en el anterior, muy bien. Entonces, lo primero que vas a tener es la yema hepática, que se va a meter al meso ventral que venía del septo transverso y va a crecer. Por eso en su libro me parece que en su libro no lo cuentan al meso ventral. Dice, ingresa al septo transverso. Pero eso no es del todo correcto, ¿no? Porque ya se ha separado en esta telita que es exclusiva para el hígado. Porque no se va a meter al diafragma, ¿verdad? No se mete al diafragma. Muy bien. Entonces lo primero que aparece que es la yema hepática. La yema hepática pertenece a ¿qué capa? Endodermo. Y entonces cuando yo les diga que la yema hepática forma los sinusoides hepáticos es falso de toda falsedad. Luego van a aparecer las 2 yemas pancreáticas, la yema ventral y la yema dorsal. La yema dorsal es la más importante y como esta yema ventral está aquí adelante tiene que girar por atrás. ¿Listo? Esta de aquí, la yema ventral, va a ser la cabeza del páncreas, pero la mayor parte del páncreas, el cuerpo y la colita, va a ser de la yema dorsal. ¿Listo? La yema ventral es más chiquita, la yema dorsal es más grande, pero están bien separadas y eso también lo van a ver en las láminas. Una para un lado, otra para el otro, y tiene que ir por atrás para fusionarse y quedarse por abajo de la yema dorsal. ¿Listo? Y entonces ahí cuando confluyan, porque también lo va a jalar al cístico, porque el cístico estaba adelante. Entonces lo va a jalar y entonces los 3 van a terminar en el esfínter de Oddi, que es donde se desemboca el páncreas y el colédoco. Normalmente estas 2 se pegan, pero si como buenas hermanas se pelean, pueden estar separadas y tener conductos pancreáticos diferentes. ¿Listo? Normalmente se tienen que fusionar y tener un conducto común, pero también pueden estar separadas. ¿Listo? Eso no va a afectar su funcionamiento, solamente le va a hacer pasar un mal rato al cirujano y al gastroenterólogo que esté haciendo la endoscopia. ¿Entendido? Sino que el páncreas es una glándula interesante. ¿Por qué? Hemos dicho que es endodermo puro, ¿verdad? Pero el páncreas tiene doble función. El endodermo es fácil entender que va a desarrollar los acinos que van a secretar todas las enzimas de la digestión que van a aprender cuando hagan digestivo ahí enfrente. Pero algunas células del endodermo se independizan. Dicen, yo quiero ser independiente y forman los islotes de Langerhans. Esto es bien importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la glándula endocrina por excelencia? Adeno-hipófisis. Y adeno-hipófisis viene del ectodermo. Entonces, la mayor parte de glándulas endocrinas están asociadas al ectodermo. El páncreas no. El páncreas es endodermo puro. En islotes y acinos. ¿Listo? Entonces, el endodermo en este caso está generando glándulas exocrinas y endocrinas. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Y ya está. Entonces, para que vean que el endodermo es bien versátil, ¿cierto? Muy bien. Vamos con el intestino medio, ¿sí? Entonces, el intestino medio, habíamos dicho que sobre todo va a estar a nivel de alrededor de la mesentérica superior y se va a comunicar con el conducto ónfalo-entérico, por si acaso necesita más. ¿Listo? Entonces, tiene 2 ramas, la rama craneal y la rama caudal. Sí, que al comienzo están así, una encima de la otra. Pero tienen que girar. ¿Listo? Y aquí giran primero 90 grados para ponerse
en el eje transversal. Pero luego dicen, no, tenemos que seguir girando. ¿Por qué? Porque la parte final del intestino, ¿están viendo al intestino grueso? ¿Está por encima del intestino delgado o no? Por eso es que la parte caudal tiene que girar un poco más y ponerse por encima para comenzar a poner orden por aquí. Y lo último que hacemos es regresar. En la sexta semana se va a producir un gran crecimiento del hígado, porque necesitamos sangre, ¿verdad? Entonces el hígado va a crecer muchísimo y va a desplazar al intestino. El intestino se va a acordar que tiene a su amigo el cordón umbilical y le va a pedir así. Y va a crecer hacia el cordón umbilical. La salida del intestino por el cordón umbilical tiene nombre. Entonces, la hernia umbilical fisiológica tiene un tiempo de duración. Inicia en la sexta semana y debe terminar en la décima. Si yo digo que tengo un recién nacido que tiene intestinos en el cordón umbilical, ¿eso se llamará hernia umbilical fisiológica? No, porque tiene 40 semanas, ¿verdad? Se pasaron. Bueno, en la semana 10 es el plazo máximo. ¿Cuándo debería regresar la hernia? En la 8. Pues somos buena gente, es un bebé, ¿no es cierto? Podemos esperar hasta la 10. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, como han pasado 2 semanas, el bebé ha crecido un montón. Entonces ahora el hígado sigue siendo grande, pero ya tiene su cuarto y el intestino puede acomodarse. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Ubicar los puntos de fijación, ¿cierto? El intestino delgado regresa primero y de allí va a regresar la parte del intestino grueso que va a corresponder al ciego, ¿cierto? La parte del ciego sigue al hígado y se ubica justo debajo de él. Es como un punto de referencia, dice, tengo que llegar al hígado y se ubica justo debajo. Posteriormente va a seguir creciendo y descendiendo. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿dónde ingresa el ciego? En el ángulo hepático. Ahí se mete, como si fuera su casita. Y luego dice, no hay que crecer. ¿Para dónde hay espacio? Para abajo, ¿cierto? Entonces va a desplazarse de manera caudal y se va a acomodar en la fosa ilíaca derecha. ¿Entendido? Estas rotaciones son bien importantes. ¿Por qué? Porque a veces el ciego dice, ay no, qué pereza. Ya me acomodé, tengo mi hígado acá, me he hecho mi camita, estoy cómodo y me quedo aquí. Y se olvida algo y se quedó ahí. Entonces, ¿dónde va a tener el apéndice? Al costado de la vesícula, ¿verdad? ¿Y a cuál operamos? ¿El apéndice o la vesícula? Eso puede llevar a confusión en la SIDU, porque dicen, tiene problema de vesícula. Entras y dicen, pero la vesícula está bien, pero tienes que escarbar por debajo del hígado y ver si es que no estará el apéndice por ahí. ¿Entendido? Entonces sí suele ser un problema. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿cuántos grados rota el intestino medio? 270. ¿Sí? ¿Están apuntando? Muy bien. Y ya lo hicimos. Y obviamente, para rotar se necesita un eje. ¿Listo? El eje de rotación es la mesentérica superior. Esto es la que le dice vas para acá, vas para allá, giras. Es la que se mantiene fija diciendo cómo se va a rotar. Se acabó la clase. Gracias. Entonces, hemos dicho que primero vamos a tener al endodermo. Apenas el endodermo forma el intestino, se va a producir una gran proliferación y luego la recanalización por apoptosis. Esta recanalización va a ser diferente. Por eso es que el epitelio es diferente en todas las secciones. La recanalización va a hacer que los epitelios sean diferentes. ¿Pero me puedo equivocar o no? Sí. Si es que la recanalización se realiza mal, puede duplicarse el intestino, o si se olvida, puede quedarse más angostito, eso se llama estenosis. Y si se olvida del todo, eso se llama atresia. ¿Listo? Entonces hemos dicho que todo se va a desarrollar al mismo tiempo y esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan cómo estaba creciendo el meso?
Entonces, miren, parece como una bolsita, pero luego se va a fusionar y va a generar simplemente el epitlo mayor. Entonces, ¿qué cosa es la hernia fisiológica? La salida del intestino medio por el cordón umbilical entre las semanas 6 a 10. ¿Ven que están aquí? Y la hernia fisiológica se puede observar en una ecografía. ¿Estamos viendo aquí el cordón gordito o no? Sí, y también lo hemos visto más antes. Pero solamente es normal hasta la semana número 10. Después de eso, sí va a tener nombre de malformación, que es el ónfalocepio. Muy bien, que también está escrito. Entonces, en la parte inferior hemos dicho que la parte final va a ser la cloaca, donde se está comunicando la parte de la vejiga y la parte del recto. Vamos a necesitar un tabique, salud, mesodérmico para separar las dos porciones. Esto es un poquito más complejo en las mujeres, salud, porque aparte también hay que realizar la separación de la vagina, la uretra y el recto. En cambio, en los varones simplemente tiene que ser el recto y uretra. Al final, esto no está comunicado con el exterior. Esta membranita que están viendo aquí en color verde es la membrana cloacal que tiene que pasar a apoptosis, salvo que se olvide. ¿Listo? Entonces también se puede olvidar. ¿Entendido? También hay de eso en un caso. Entonces, cuando nos equivocamos, ¿no es cierto? Puede ser que se comuniquen anormalmente los conductos. La uretra con el recto, la vagina con el recto y todas las opciones posibles. ¿Listo? Puede ser que se les pase la mano y le dan mucho para la uretra y muy poquito para el recto y el recto se queda delgado o estenosado. La membrana anal persistente por la cual el bebé no va a poder eliminar heces porque no se ha producido la apoptosis de la membrana cloacal, ¿no es cierto? Entonces, todas fístulas son comunicaciones anormales y existen todas las posibles fístulas que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Normalmente el intestino se va a llenar de aire y el aire se ve en las radiografías como negro. Entonces se pone a los bebés de cabeza y a la altura del ano se les pone una moneda para que te diga a qué nivel está el margen anal. Y de ahí evalúas hasta dónde llega el aire. En este caso el aire va a estar a varios centímetros del ano y en este caso el aire está ingresando por aquí abajo, pero el otro tramo se ha equivocado y no ha hecho la recanalización correcta. ¿Entendido? Pues estos son también bastantes malformaciones. Pues ahí está lo que les decía. El meso es lo que fija al intestino y el meso que se considera verdadero o mesenterio verdadero es el intestino delgado porque ahí están las arterias que irrigan al intestino. Si dañas el meso, se te muere el intestino, ¿cierto? Los ligamentos pueden tener un poquito de músculo, son un poquito más resistentes, digamos, no tienen arteria, y el más famoso es el de Drake's. ¿Se acuerdan cuando decían que ese es el que jala a la parte distal del duodeno para su separación del yeyuno? Sí, bueno, eso. Y el epiplón ya hemos dicho cómo se forma. Pero, aparte de eso, las fascias, que vendrían a ser como estos reflejos del peritoneo, van a tomar diferentes nombres por su ubicación. ¿No es cierto? Por ejemplo, tolpuno es esta, que no está señalada, que es la retropancreática, sino que la retropancreática tiene dos partes, el tolpuno y parte del treps. Hay que aprender los nombres. ¿Y por qué se aprende esto? Porque el abdomen no es un lugar donde metes todo desordenadamente, sino que ligamentos, mesos, epitlo y las fascias que coalescen ordenan todo en su sitio. Por eso es muy importante para cirugía. ¿Listo? Tienes que saber que puedes romper. ¿Puedo romper una fascia? Sí. ¿Puedo romper el mesenterio o meso verdadero? No, porque te vas a llevar a la mesentérica superior. ¿Entienden? Ahí está la diferencia. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Más bien se memorizan eso. Ok. Y entonces habíamos dicho que lo más importante es el meso dorsal, que ese sí va a ser constante para todo el intestino y que nos va a ayudar a ordenar. En la parte, por ejemplo, del colon desaparece casi totalmente, pero luego de haber ubicado al colon en su sitio bien bonito y bien ordenado. ¿Y qué más? Que el meso dorsal va a ser origen del vaso. ¿Listo? Va a ser origen del vaso. Allá les conté del vaso. Y esta es la maravillosa lista de malformaciones congénitas. La mayoría está en
los casos clínicos que se les ha mandado. Entonces, solamente algunas cosas. Estenosis es que se ha hecho más delgadito, pero hay pasaje. Atresia, no hay pasaje. Muy bien. ¿Y puede producirse a cualquier lado? Sí, puede producirse a cualquier nivel. ¿Qué cosa es el páncreas anular? Se los voy a contar. ¿Se acuerdan que el páncreas tenía que dar la vuelta? ¿Sí? Pues como cuando yo les digo a ustedes roten para la derecha y se chocan con el vecino, lo mismo le pasa al páncreas ventral, que tenía que ir por la parte posterior y dice, ay no, pero mira, por ahí adelante es más fácil. Y se mete por adelante, pero hay que tener otro problema, que el páncreas ventral tenga dos cabecitas. Entonces una sí rota para donde debe y la otra rota en sentido contrario y estrangulan al duodeno. ¿Listo? Lo estrangulan de todo, a veces sí, generalmente solamente parcialmente. Entonces ese páncreas anular va a dar problemas siempre. ¿Listo? Pero está funcionando normalmente. ¿Qué más? Tenemos que diferenciar, ya habíamos visto la ectopía cardíaca, ¿no es cierto? El onfalocele es cuando los intestinos están recubiertos por intestino, a diferencia de la gastrosquisis que no tiene. La gastrosquisis es cuando el mesodermo somatopléurico no se cierra. ¿Listo? Y por último, también puede ser que tengas en el cordón. Ónfalo significa cordón. Estrofia cloacal significa, ¿se acuerdan que la cloaca se comunicaba con la lactoides? Pero tenía que cerrarse la vejiga y poner el mesénquima que separe la vejiga de el recto. Pues se olvidaron todo y dejaron todo abierto. ¿Listo? Eso es la estrofia cloacal. Y la gastrosquisis es cuando el mesodermo somatopléurico no ha cerrado. Entonces, ¿quién protege a esos órganos? Nadie. Y por eso se pueden morir fácilmente. Estos bebés no deben nacer por parto vaginal, deben nacer por cesárea para poder proteger y puede que sobreviva. Este también es una gastrosquisis, pero está más distal, ¿no es cierto? Por lo menos la parte superior se ha cerrado. ¿Y este bebé tiene más probabilidades de sobrevivir que el anterior? Sí, porque el anterior tenía hasta el pechito. ¿Ves? Desde acá, en cambio este solo tiene la parte. No tienen una situación feliz, ¿cierto? Y por eso les toca los celes cuando está en el cordón, ¿cierto? Por lo menos algo lo está cuidando. Son frecuentes de ver. La gastrosquisis ya les he dicho que es cuando no se cierra el mesodermo somatopléurico y puede producirse en cualquier momento. Si es que tiene cordón, eso es ónfalo. Y estas son las malformaciones del... Ya están terminando. ¿Se acuerdan del conducto ónfalo-entérico? Sí, que era para quitarle intestino al saco vitelino. Pues a veces se olvidan de cerrar. Lo normal, no es lo normal. Bueno, lo normal es que ya no haya ninguna comunicación y simplemente quede un ligamento. Pero puede ser que, esta es la más frecuente, este es un Meckel. Este pedazo de acá, como venía del saco vitelino, tiene posibilidad de formar mucosa gástrica, páncreas y otros órganos, entonces da un montón de problemas. ¿Listo? Además, cuando te queda un quiste, puede ser que por ahí se enrolle un intestino, porque acuérdense que los intestinos tienen movimiento. ¿Listo? Y puede ser que no esté comunicado. Los divertículos se diferencian de otras estructuras porque tienen musculatura. ¿Sí? Y aquí se puede esconder una infección, se puede esconder un parásito y generar un cuadro quirúrgico. Entonces, que también los vamos a ver en los casos clínicos. Los problemas del conducto ónfalo-entérico son bastante frecuentes. ¿Cómo se llama el determinado? Un divertículo de Meckel es por permanencia del conducto ónfalo-entérico, es la malformación congénita más frecuente a nivel abdominal y generalmente, vamos a verlo en el caso clínico. ¿Listo? Meckel se llama la malformación de los dos. Generalmente se descubre al segundo año de vida y se encuentra a 2 pies de la válvula iliocecálica. ¿Listo? Ahí se acabó la clase. Todo entra al examen. Eso es lo que hay preguntas. Si alguien llegó tarde, por favor, para la asistencia. Sobre todo ustedes dos.